¿Y si les dijera que mañana no se juega simplemente un partido de fútbol? ¿Y si les dijera que 90 minutos pueden cambiar el destino de una generación entera? Porque cuando México salte al césped ante Ecuador, el mundo entero estará observando. El rugido del Azteca, la presión de millones de aficionados, el orgullo de dos naciones que sueñan con la gloria. Y hoy vamos a analizar absolutamente todo. Las alineaciones probables, las estrellas que pueden decidir el encuentro, las claves tácticas, la historia entre ambos equipos, las polémicas, los jugadores que llegan bajo presión y por supuesto nuestra predicción final. Pero antes, si amas el fútbol mundial y quieres vivir este mundial como nunca antes, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja en comentarios: ¿quién gana mañana? ¿México o Ecuador? Comenzamos. México vive uno de los momentos más importantes de los últimos años. La afición exige, la prensa no perdona, y cada generación carga con el peso de las anteriores. El objetivo ya no es participar, el objetivo es trascender. Y hacerlo delante de tu gente multiplica la ilusión, pero también multiplica la presión. Porque jugar en casa puede ser una bendición o una condena. Mientras tanto, Ecuador llega con hambre, con menos reflectores, con menos obligación, pero con muchísimo talento. Y precisamente ahí reside el peligro. Cuando un equipo juega sin miedo, puede convertirse en el rival más peligroso del planeta. Los ecuatorianos sueñan con hacer historia y saben que eliminar a México sería uno de los mayores golpes del torneo. La batalla está servida. Pocos estadios en el mundo generan lo que produce el Azteca. La altura, el ruido, la historia, la presión, todo parece magnificarse. Las leyendas del fútbol han pasado por allí, los campeones han nacido allí, y las tragedias deportivas también. Para muchos jugadores ecuatorianos será una experiencia única, pero también un examen psicológico gigantesco. Porque cuando 80,000 personas gritan al mismo tiempo, las piernas pesan más, los errores cuestan más, y la concentración se vuelve fundamental. México intentará utilizar cada detalle a su favor, cada cántico, cada minuto, cada jugada, porque en partidos así, la energía del público puede marcar diferencias reales. ¿Y ustedes creen que el Azteca será decisivo? Escriban en los comentarios: posible 11 mexicano, portero, línea defensiva sólida, laterales con capacidad ofensiva, medio campo equilibrado, extremos veloces y un delantero dispuesto a convertirse en héroe nacional. La gran pregunta es: ¿debe México atacar desde el primer minuto o esperar y controlar el ritmo del partido? Porque salir demasiado agresivo puede dejar espacios enormes, pero esperar demasiado puede generar ansiedad en la grada. El entrenador mexicano tendrá que encontrar el equilibrio perfecto. La presión será gigantesca y cada sustitución será analizada por millones de personas. No existe margen para el error. Ecuador posee una generación extraordinaria. Jugadores rápidos, físicamente poderosos, con personalidad y, sobre todo, acostumbrados a competir contra grandes selecciones. Su estrategia parece clara: defender con orden, cerrar espacios y aprovechar cada transición ofensiva, porque cuando Ecuador corre al espacio, puede ser devastador. La velocidad es su principal arma, y México deberá estar extremadamente atento. Un error defensivo podría cambiar toda la historia del partido. Los ecuatorianos saben que no necesitan dominar la posesión, necesitan ser inteligentes, necesitan ser pacientes, y necesitan aprovechar el nerviosismo del rival, porque cuanto más avance el reloj, más crecerá la presión sobre México. Todo gran partido tiene batallas dentro de la batalla. El delantero mexicano contra los centrales ecuatorianos, los extremos contra los laterales, la lucha por el mediocampo, las jugadas a balón parado. Cada enfrentamiento puede decidir el destino del encuentro.
Habrá jugadores destinados a convertirse en héroes y otros que podrían cargar con las críticas. Así es el fútbol, así es la gloria y así funciona la presión mundialista. Un solo momento puede inmortalizar a un futbolista para siempre o perseguirlo durante toda su carrera. México y Ecuador han protagonizado enfrentamientos intensos a lo largo de los años, partidos llenos de tensión, de orgullo, de emociones. Cada selección representa una identidad futbolística distinta. México apuesta históricamente por la técnica y la posesión. Ecuador ha construido su éxito mediante intensidad, velocidad y fortaleza física. Y mañana volverán a chocar dos formas diferentes de entender el fútbol. La historia pesa, pero el presente decide. Y ambos equipos lo saben perfectamente. Primera clave: la presión alta mexicana. Si funciona, Ecuador sufrirá. Si fracasa, aparecerán espacios enormes. Segunda clave: la velocidad ecuatoriana. Cada contraataque puede ser letal. Tercera clave: las jugadas a balón parado. En partidos tan igualados, los detalles deciden campeonatos. Cuarta clave: la gestión emocional. El equipo que controle mejor los nervios tendrá ventaja, porque el talento importa, pero la mente decide las grandes noches. Y mañana veremos quién soporta mejor el peso de la historia. Llega el momento más esperado. Mi predicción: creo que veremos un partido extremadamente equilibrado. México tendrá el apoyo del público, pero Ecuador posee armas suficientes para competir de igual a igual. No espero una goleada. Espero tensión. Espero nervios. Espero momentos de auténtico drama deportivo. Mi pronóstico: México 2, Ecuador 1, con un gol decisivo en la segunda mitad. Pero en el fútbol, nada está escrito. Y precisamente por eso amamos este deporte. Despedida y llamada a la acción: 29 contra 0-30 contra 0. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Quién gana mañana? ¿México o Ecuador? ¿Quién será la figura del partido? ¿Habrá prórroga? ¿Veremos una sorpresa histórica? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este análisis, suscríbete ahora mismo. Hay un hombre cuya historia es la prueba más poderosa que existe con todos tus de que amigos nadie está tan futboleros, perdido porque que Dios mañana no pueda la historia encontrarlo. volverá a Un escribirse, hombre que pasó de y ser el nosotros mayor enemigo estaremos del aquí cristianismo para vivirla a convertirse en el juntos. apóstol Nos que vemos más en el contribuyó próximo a video. extenderlo por el mundo entero. Un hombre que escribió palabras que 2000 años después siguen siendo leídas en templos de todos los continentes. Hoy vamos a conocer la historia de San Pablo. Y al final, vamos a rezar juntos la oración que miles de personas repiten cuando necesitan fortaleza para cambiar su vida o para empezar de nuevo. Quédate hasta el final, porque la historia de Pablo es también tu historia. La historia de cualquier persona que alguna vez sintió que había hecho demasiado daño para poder ser perdonada y que descubrió que Dios piensa exactamente lo contrario. Para entender a San Pablo, hay que empezar desde el principio, desde antes de que se llamara Pablo, porque su nombre original era Saulo, Saulo de Tarso. Nació en Tarso, una ciudad importante de lo que hoy es Turquía, que pertenecía al mundo grecorromano, y quien nacía allí tenía la categoría de ciudadano romano. Era, por tanto, un hombre con dos mundos dentro de sí desde el nacimiento, ciudadano romano y judío profundamente fiel a su fe. Fue enviado a Jerusalén para formarse en la famosa escuela rabínica dirigida por Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo. Allí estudió la ley y los profetas con una disciplina y un celo que pocos superaban. Saulo era, en el sentido más completo de la palabra, un fariseo de los de primera línea, inteligente, formado, convencido de que servía a Dios con cada decisión que tomaba, y convencido de que el grupo que seguía a ese hombre llamado Jesús de Nazaret era una amenaza peligrosa que había que detener. Y Saulo no era de los que solo pensaban las cosas, era de los que actuaban.
Tal era su odio por los cristianos, que se presentó ante las autoridades judías, el sumo sacerdote y el consejo de ancianos, y pidió cartas que le permitieran viajar a Damasco para llevar atado a Jerusalén a cualquier hombre o mujer que perteneciera a Cristo, a fin de que fueran castigados. No perseguía a los seguidores de Jesús con tibieza. Los perseguía con la misma intensidad con la que antes había estudiado la ley. Total, sin reservas, convencido de que hacía la voluntad de Dios. Saulo estaba presente cuando lapidaron a Esteban, el primer mártir cristiano, y los testigos dejaron sus mantos a sus pies mientras lanzaban las piedras, como señal de que él aprobaba lo que estaban haciendo. Ese era Saulo de Tarso, antes del camino a Damasco, el hombre más alejado de lo que estaba a punto de convertirse. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba, menos que nadie, el propio Saulo. Y sucedió que, al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó una luz fulgurante venida del cielo, y cayendo por tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Una luz tan intensa que cegó a todos los que estaban con él. Una voz que no venía de ningún lugar humano. Al caer por tierra, Saulo fue sorprendido por aquella voz misteriosa. Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y él respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Jesús, el mismo hombre al que Saulo perseguía, el mismo al que había rechazado, el mismo cuyos seguidores había encarcelado y cuya memoria intentaba borrar, era él, resucitado, glorioso, y buscando a Saulo en el camino a Damasco, no para castigarlo, para llamarlo. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días en la oscuridad. El hombre que había viajado a Damasco para encadenar a los seguidores de Jesús, ahora estaba solo en una habitación oscura, sin vista, sin comida, sin agua, solo con todo lo que había hecho, y con la voz que seguía resonando en su interior: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esos 3 días en la oscuridad fueron, según los propios escritos de Pablo, el momento en que su vida entera fue desmontada y reconstruida desde los cimientos. En Damasco había un cristiano llamado Ananías. Cristo se apareció a este discípulo y le mandó ir a Saulo. Ananías sabía perfectamente quién era Saulo, conocía su reputación, conocía por qué había ido a Damasco. Y aún así, obedeció. Fue a la casa donde Saulo estaba. Le impuso las manos. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Las escamas que cayeron de sus ojos no eran solo físicas, eran la ceguera con la que había vivido toda su vida anterior, la ceguera del hombre que creía servir a Dios, persiguiendo a sus hijos. Y con el bautismo, Saulo murió, y nació Pablo. Lo que pasó después es una de las historias más extraordinarias de toda la historia del cristianismo, porque Pablo no se quedó callado, no se escondió, no pidió permiso. Fue precisamente en Damasco donde Pablo comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. El mismo hombre que había llegado a Damasco para arrestar a los seguidores de Jesús, ahora estaba en las sinagogas de Damasco anunciando a Jesús como el Mesías. La reacción fue exactamente la que se podría esperar. Los judíos lo consideraban un traidor y lo intentaron matar. Los cristianos lo miraban con desconfianza y no terminaban de creer que su conversión fuera real. Pablo estaba solo, sin su antigua identidad, sin la confianza de su nuevo grupo, empezando completamente de cero. Y aún así, viajó. Realizó 3 grandes viajes evangelísticos. El primero lo hizo acompañado de Bernabé, y juntos proclamaron el Evangelio en Chipre y Asia Menor. Después, viajó por Macedonia, por Grecia, por Asia Menor. Fundó comunidades en Filipos, en Tesalónica, en Corinto,
En Éfeso, comunidades que hoy, 2000 años después, siguen existiendo en forma de iglesias que llevan su nombre o que guardan su memoria. Y en cada lugar donde llegaba, Pablo no solo predicaba, escribía. Las cartas que Pablo envió a esas comunidades recién fundadas, las epístolas, se convirtieron en parte del Nuevo Testamento. La carta a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los tesalonicenses, escritas desde cárceles, desde ciudades extranjeras, desde barcos en medio de naufragios, escritas por un hombre que fue azotado, encarcelado, lapidado, naufragó 3 veces y que aún así no dejó de escribir y de predicar. El apóstol por excelencia escribió sobre sí mismo: he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero también soy el menor de los apóstoles, un aborto, indigno, incluso de ser llamado apóstol. Esa es la paradoja de Pablo, el hombre más activo de la historia del cristianismo primitivo, y al mismo tiempo, el que más conscientemente llevaba el peso de lo que había hecho antes de su conversión. Nunca lo olvidó, y nunca dejó de agradecer que Dios lo hubiera elegido a pesar de ello. O quizás, precisamente por ello. Hay un texto que Pablo escribió, y que es quizás el más conocido de toda su obra, y que resume mejor que ningún otro lo que él quería transmitir al mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por la gracia de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni el presente ni el futuro, ni los poderes, ni las alturas ni las profundidades, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso escribió Pablo, el hombre que había perseguido a la iglesia, el hombre que había aprobado el asesinato de Esteban, el hombre al que Dios encontró en el camino a Damasco cuando iba a hacer más daño, y que después de ese encuentro pasó el resto de su vida diciendo al mundo que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada, ni lo que hicimos, ni lo que pensamos, ni lo que fuimos. Nada. El final de la vida de Pablo fue coherente con todo lo que había vivido. Fue llevado a Roma como prisionero, esperó el juicio del César, y según la tradición cristiana más antigua, fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón alrededor del año 64 o 67 de nuestra era. Murió como había vivido desde el camino a Damasco, sin rendirse, sin retractarse, sin pedir perdón por lo que creía. Su festividad se celebra el 29 de junio, junto con San Pedro, los 2 pilares sobre los que la Iglesia fue construida. Y hoy, 2000 años después, sus palabras siguen siendo leídas, siguen siendo discutidas, siguen consolando a personas en momentos de oscuridad, siguen recordándole al mundo que nadie está tan perdido que Dios no pueda encontrarlo. Y ahora, vamos a rezar juntos. Esta es la oración a San Pablo para pedir su intercesión, para pedir fortaleza cuando el camino se pone difícil, para pedir conversión cuando sentimos que necesitamos empezar de nuevo. Recítala con fe, en voz alta o en silencio, porque San Pablo sabe mejor que nadie lo que es empezar desde cero. Glorioso San Pablo, apóstol de las naciones, tú que fuiste elegido por Dios en el camino a Damasco, cuando ibas en dirección contraria, tú que caíste al suelo ante la luz de Cristo y te levantaste siendo una persona completamente diferente. Tú que llevaste la buena nueva a todos los rincones del mundo conocido de tu tiempo, sin rendirte ante la persecución, sin doblegarte ante el sufrimiento, sin callar ante el miedo. Hoy vengo ante ti, con humildad y con fe. Intercede por mí ante Dios, para que también en mi vida ocurra esa transformación que tú experimentaste en el camino a Damasco. Que lo que en mí va en dirección equivocada sea detenido por la gracia de Dios.
Que lo que está ciego en mi corazón pueda ver con claridad. Que lo que persigo con fuerza pero sin sentido pueda ser redirigido hacia lo que verdaderamente importa. San Pablo, tú que escribiste que nada puede separarnos del amor de Dios, intercede para que yo también lo experimente. Que en mis momentos de tribulación, de angustia, de persecución y de miedo, yo también pueda decir como tú: somos más que vencedores por la gracia de aquel que nos amó. Aleja de mi vida todo lo que me separa de Dios, toda distracción, toda adicción, todo hábito que me aleja de quien quiero ser. Y llena ese espacio con la valentía que tú tuviste, la valentía de predicar la verdad, aunque nadie quiera escucharla. La valentía de empezar de nuevo, aunque todo parezca perdido. La valentía de confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando yo no lo veo. San Pablo, patrón de los que empiezan de nuevo. Patrón de los que buscan su misión. Patrón de los que han caído y necesitan levantarse. Acompáñame en este camino y recuérdame cada día que Dios me encontró donde estaba, no donde yo merecía estar. Que así sea. Amén. Que la historia de San Pablo te recuerde hoy algo muy importante. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo llevas yendo en dirección equivocada, Dios puede encontrarte en tu propio camino a Damasco y puede convertir exactamente lo que más te avergüenza en la base de lo que más útil eres para el mundo. Así le pasó a Pablo y así puede pasarte a ti. Si este video te llegó en el momento exacto que lo necesitabas, dale like y suscríbete con la campanita activada, porque cada semana traemos la historia de los santos que más han marcado la historia de la fe y las oraciones que han acompañado a millones de personas a lo largo de los siglos. Nos vemos en el próximo video.